Bienvenidos a Colombia sin Fronteras, el programa sobre las relaciones de Colombia con el mundo y sobre la situación de los colombianos en el exterior. Hoy es el segundo programa sobre las actuales relaciones de Colombia con Estados Unidos, con nuestros dos invitados del programa anterior, muy especiales, el representante por los colombianos en el exterior, Jaime Buenahora, y director de una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales en una universidad de New Jersey, en Estados Unidos. ¿Cómo está, representante Jaime Buenahora? Muy bien, Jairo, muchas gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Y el otro invitado muy especial también estuvo en el programa anterior, Daniel Pacheco, graduado en filosofía, porque cree que no merece que le digan filósofo, por ahora, y periodista, conductor y director, para mí quizá del mejor programa periodístico de la televisión colombiana actualmente, Zona Franca, de Red Más, de Claro Televisión, Daniel Pacheco. ¿Cómo está, Daniel? Muchas gracias, Jairo, muy generosa su introducción. Muchas gracias a usted por venir. Bueno, hoy sí vamos a hablar ya no pues de la vida de ustedes en Estados Unidos, que me parece que podría llevar muchas conversaciones, muchos programas. Vamos a hablar ahora sí pues de la vida política, económica, de las actuales relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Representante Jaime Buenahora, se dice que el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, el aumento exagerado en los últimos años durante el proceso de paz con las FARC, pues no traerá unas consecuencias positivas en las relaciones Colombia-Estados Unidos. ¿Usted qué piensa sobre esto? Bueno, yo creo que el tema de la droga es un tema recurrente y es un punto dentro de un abanico de situaciones y circunstancias que caracterizan y han caracterizado las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, o más que entre Estados Unidos y Colombia, entre Estados Unidos y América Latina. El tema de las drogas es recurrente, claro. Nosotros desde finales de los 70 vimos acá unos problemas inmensos de incremento. Esa transición que hubo de la marihuana hacia la coca tenemos que conocerla y recordarla. Pero también uno tiene que decir que desde los años 70 también hubo un incremento en el consumo en los Estados Unidos. Y recordarles acá a los televidentes que el primer discurso importante en Naciones Unidas que trata de mostrar una corresponsabilidad internacional en este tema fue el de Virgilio Barco en el año 89, en ese septiembre, cuando un mes antes había sido asesinado Luis Carlos Galán. Entonces, el tema hay que verlo como una moneda que tiene dos caras, y la posición de los Estados Unidos es una posición bastante cómoda e hipócrita, porque uno mira los presupuestos antinarcóticos y ve que o se roban todo o no funcionan porque resultados efectivos no hay para disminuir el tema del consumo. Y Colombia es un país estigmatizado con muchísimos problemas, y es cierto, cuando uno ve las cifras de cultivos ilícitos entre el 2014, 2015 y 2016, ve que, por ejemplo, aumentaron en un 39% entre el 2014 y el 2015 y aumentaron casi en un 55% entre el 2015 y el 2016. Pero déjeme decirle esto como introducción. Cuando uno mira un reporte de Naciones Unidas sobre la rentabilidad del negocio de las drogas en el mundo entero, el 72% de esa rentabilidad se queda en los Estados Unidos y un 18% se queda en Europa. Y desgranemos el resto entre algunos países asiáticos y los latinoamericanos, siendo Colombia el primer productor de coca. De suerte que eso hay que decírselo al señor Trump y hay que decírselo al gobierno actual. Yo creo que Obama entendía más toda esta problemática y, repito, oferta habrá mientras haya consumo. Entonces yo soy de los que, sin justificar en ningún momento lo que está ocurriendo en Colombia, porque creo que la política nacional frente a los cultivos ilícitos ha sido un fracaso. En eso hay responsabilidad, desde luego, del gobierno Santos. En eso hay ingredientes como algunos derivados del proceso de paz y zonas que ocuparon las FARC. Todo eso tenemos que revisarlo, pero yo quiero
como premisa mayor de un silogismo para llegar a alguna conclusión, recordarles a los colombianos que nos toca jugar el papel negativo, sin amplificación mediática, y desde el punto de vista internacional y sobre todo estadounidense, se nos coloca como si fuéramos los responsables. Eso como introducción. Daniel Pacheco, ¿cuáles serán las consecuencias del aumento exagerado de los cultivos ilícitos en Colombia en los últimos años, en las actuales relaciones de Colombia con Estados Unidos? Creo que esa cifra y el hecho de que sigamos fijados en esa cifra, uno podría medir el narcotráfico con otras formas de verlo. Usted podría ver la lucha contra el narcotráfico para evaluar su efectividad, por ejemplo, con homicidios, pero no se hace. Estamos obsesionados con las hectáreas de coca. Es desafortunado porque realmente nos pone, nos pone en una posición que pensamos se había superado en los años 90 y era una depresión de Estados Unidos hacia Colombia por el tema de ser un país productor, sin un reconocimiento mayor de ellos de ser un país consumidor. En economía no hay un acuerdo entre qué empuja, si es la oferta o la demanda. Pero aquí nosotros creo que nos comimos el cuento de que entre más coca produzca Colombia, más coca va a consumir Estados Unidos y no al contrario, cuando podría ser al contrario. Es una lástima porque veníamos de 8 años en los que la relación se había desnarcotizado, digamos, el presidente Santos y el presidente Obama habían abierto un portafolio de negociaciones y de intereses y de intercambio que incluía el comercio exterior, que incluía temas de medio ambiente y cambio climático, que incluía temas de educación. El Departamento de Estado tenía una iniciativa importante en educación y se había diversificado. Evidentemente el tema del narcotráfico seguía siendo importante, pero ahora esa diversificación y todos esos acercamientos se vuelven a enfocar en el tema de la certificación o desertificación, que creo que es una herramienta muy desafortunada que se use contra Colombia, como lo dijo el gobierno nacional. Entonces veníamos de un proceso en el cual las drogas habían dejado de ser más importantes, en el cual incluso dentro del tema de drogas se había empezado a hablar de un enfoque de derechos humanos. Pensemos menos en kilos de coca y pensemos más en muertos del lado colombiano, pero también del lado estadounidense y de presos del lado estadounidense, y todo eso parece haberse borrado rápidamente de un manotazo con la administración Trump. Incluso esfuerzos que se habían hecho en instituciones multilaterales como las Naciones Unidas, como la Cumbre de las Américas que se hizo aquí en Cartagena, donde los países latinoamericanos dijeron tratemos de hacer algo distinto, esto no está funcionando, ¿no? Hoy tenemos la misma coca sembrada que en el 2001, y cuando tuvimos menos, pues había más en Perú y más en Bolivia. Creo que el fondo del problema no se está atacando y sigue siendo un problema de una prohibición en Estados Unidos, donde ahora se está, digamos que se había avanzado en que había más flexibilidad de cada país para hacer lo que quisiera y para ver cómo podía controlar su problema. En Colombia, por ejemplo, dijimos no vamos a fumigar más. Éramos el único país del mundo que fumigaba con una sustancia que es considerada cancerígena. Y ahora esas posibilidades parecen estarse estrechando. Entonces vamos a ver cómo se sortea esto. Yo creo que Colombia tiene cosas para negociar. Colombia es un aliado importante de Estados Unidos y tiene lo suyo como para no dejarse matonear por el presidente Trump. Vamos a ver qué tanto. Vamos a ver qué tanto. Representante Jaime Buenahora, ¿usted qué piensa sobre la amenaza de desertificación a Colombia del presidente Trump hace apenas unos meses? De revivir, ¿no? Esto de desertificar a Colombia. Pero no lo cuenta ahora después del primer corte de mensajes institucionales. Ya volvemos en Colombia sin fronteras. ¿Qué piensa? Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. A mí
Me han estigmatizado por el color de mi piel. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas En pleno siglo XXI. Desde este 2015 empezó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estamos de regreso en Colombia sin fronteras. Representante Jaime Bonahora, ¿usted qué piensa sobre la amenaza del presidente Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, de volver a desertificar a Colombia por el aumento de los cultivos ilícitos? Bueno, yo diría que con Trump todo es incierto, porque los virajes que tiene o que ha tenido son impresionantes en muchísimos aspectos. Uno ve, por ejemplo, cómo le ladra a Corea y al final después entonces las cosas quedan como en un tablero de ajedrez, quietos los dos. Y creo que sí, su temperamento y su estilo lo que indican es que le gusta condicionar al interlocutor, para no decir adversario. Y en ese sentido me parece que se habla de la posibilidad de la desertificación, pero Trump sabe que Colombia es un aliado fundamental de los Estados Unidos en América Latina, que frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, es un país consultado. El embajador de Colombia en los Estados Unidos es periódicamente consultado por el staff de Trump que maneja América Latina y muchos otros puntos. Expliquémosle a nuestra audiencia qué es que el embajador de Colombia en Estados Unidos es consultado. Pues se hacen a veces cenas, almuerzos o reuniones de trabajo para ver cómo están viendo la evolución de la situación en Venezuela. Por ejemplo, a raíz de estos últimos comicios regionales que permitieron la elección de gobernadores. Entonces, Colombia juega un papel importante. Como decía Daniel, las relaciones durante 8 años tuvieron muchísimos otros tópicos que estuvieron a la orden del día. De tal suerte que yo creería que pues es una carta que se tira como para decir, miren, al final acá yo soy quien pongo las condiciones. No molesten o sigan las instrucciones al pie de la letra porque si no los desertifico. Pero no creo que se llegue a ese extremo. Me parecería que llegar a ese extremo pues sería el resultado de toda esta ilógica política que representa la gobernabilidad Trump. Creo que Colombia es muchísimo más que eso. Y repito, al final, si el presidente Santos o alguien acá pudiera poner las cartas sobre la mesa, pues tiene que poner el tema del consumo tal cual. Y sí, claro, redoblar esfuerzos internamente, porque creo que lo que está aconteciendo con la política de drogas es terrible, ¿no? Aceptar este país la aspersión con glifosato, por ejemplo, es una entrega inmensa. Pero las alternativas, por ejemplo, como sustitución de cultivos no han funcionado. La erradicación voluntaria es relativa. El gobierno pretende que 50.000 hectáreas de las 150 y pico mil que existen hoy en día en cultivos ilícitos en el país se erradiquen voluntariamente. Eso está por ver. ¿Cuáles son los incentivos reales? En segundo lugar, la erradicación forzada implica choques, ahí está lo que ha pasado en Tumaco. Entonces, creo que sí tiene que haber un replanteamiento completo acá, pero tampoco que se nos ponga de rodillas por parte de los Estados Unidos. Hay que tener dignidad y soberanía. Daniel, ¿usted piensa que se dará esta desertificación o perro que ladra no muerde? A ver, es que anticipar lo que va a hacer Donald Trump es imposible.
Yo creo que sería un error enorme de certificar a Colombia, sería perder a un aliado en América Latina, uno de los pocos aliados que tiene Estados Unidos ahora mismo, y un país con el que realmente los dos estados tienen relaciones muy profundas, desde la rama judicial, con la cooperación en temas de investigación judicial, y la ejecutiva hay un diálogo de alto nivel, y eso sería un ruido totalmente innecesario. Ahora incluso saliendo de la subsecretaría de Estado, William Brownsfield, un hombre que conoce mucho Colombia y esta relación, que fue embajador acá, dijo que le había parecido un error el tono en el que se hizo esta amenaza, un documento además que no suele ser utilizado de esa manera. Yo creo que no va a haber desertificación. Yo creo que Trump está tratando de mostrar que le interesa el tema del consumo de drogas en Estados Unidos, que incluso está más atado a los opiáceos, es decir, los derivados del opio, que son legales y que generan una crisis inmensa de muertes en Estados Unidos, y a eso se va pegando un poco el tema de la cocaína. Hay algunos indicios de que el consumo de cocaína está incrementando, pero realmente es una preocupación de salud pública menor frente a lo que hacen los opiáceos y la heroína en Estados Unidos, ¿no? Pero eso como que pega el tema y ha sido una de las preocupaciones y amenazas y miedos que ha propagado la Casa Blanca en Estados Unidos. Yo creo que Colombia, al ser puesto en una situación en la que ya estuvo en 1994 durante la presidencia de Samper, obviamente con unas condiciones y un contexto totalmente distinto, se tiene que preguntar cuál posición moral va a asumir. ¿Va a asumir una posición moral que sacrifica a sus propios ciudadanos con unas campañas de erradicación forzada que generan muertos tanto dentro de las personas que están erradicando forzadamente, como los policías, como los erradicadores, como los campesinos que se oponen a eso y digamos que los están mandando a un choque? La decisión moral de erradicar, de poner las matas por encima de la gente, por culpa o por presión de Estados Unidos, o decirles, mire, nosotros tenemos aquí una estrategia, ponerse las pilas con la estrategia de sustitución, con garrote y zanahoria, con una burocracia bien armada, y decirle a Estados Unidos: yo necesito aquí tiempo y necesito soberanía para poder tomar mis propias decisiones y poder implementar una estrategia que no es una estrategia aislada, es una estrategia que viene como el resultado de un acuerdo, de un aprendizaje institucional de más de 15 años y además de unos acuerdos que se pactaron en La Habana con las FARC, que incluyen la cooperación de la guerrilla para erradicar voluntariamente o forzadamente, cuando no se puede, en varias zonas del país. Y además de una estrategia de que el Estado llegue a estos territorios donde la coca es la única oportunidad. Esta gente no está sembrando coca porque quiera mandar cocaína a Estados Unidos, ni porque la mande, no son ellos, sino porque no hay nada más que hacer. Muy bien. Representante Jaime Buenahora, hablemos de economía, hablemos un poco también de la vida real, porque la política a veces pues es un poco simbólica. ¿Cómo va el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, las importaciones, las exportaciones? Pero ahora, después del segundo corte de mensajes institucionales, ya volvemos en Colombia sin fronteras. Colombia hace historia. Este joven ha dejado el nombre del país en lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, asegura su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de Cero a Siempre. Sígala por ahí con 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción.
Mega Televisión Stream. Muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Estamos de regreso en Colombia sin Fronteras. Representante Jaime Bonahora, ¿cómo va el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos? El tema de las importaciones, las exportaciones. Bueno, yo diría que vamos mal, pero que todo esto era previsible. Sin embargo, en Colombia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos se vendió como si fuera la panacea, como si realmente estuviéramos en capacidad de venderles a 350 millones de personas. Y lo primero que hay que decir es que, ¿qué tenemos para vender? Pues uno sabe que el 82-83% de las exportaciones nuestras están fundamentadas en hidrocarburos, productos energéticos y 2 de origen verde, que son el café y las flores. De resto, ¿qué vendemos? Mire usted, el carro tiene más de 130 años como producto comercial en el mundo y ¿sabemos hacer un vehículo? Es que vaya usted a un supermercado, es Colgate, que es Colgate, Pepsodent, Crest, Palmolive decimos, Fab, es que mire productos... Fast Track, que usted no está de acuerdo con eso de que Fast Track... Siempre he criticado ese anglicismo y esos complejos idiomáticos porque ya no se puede decir descuento sino sale. Ya los periodistas dicen playoff para hablar de finales o semifinales. Es increíble el complejo. Entonces, volviendo a lo económico, esa es la realidad. Mire usted que cuando los Estados Unidos en el año 94 plantearon el Tratado de Libre Comercio para las Américas, desde Canadá hasta Argentina, un mercado de más de 800 millones, en ese momento más grande que el mercado europeo. Las cosas no fructificaron porque Brasil, Venezuela, Argentina hablaban de los subsidios agrícolas. Pero lo que quiero recordar para que entendamos la asimetría es que en ese momento la productividad de los Estados Unidos era 6 veces superior a la de todos los otros 34 países juntos, incluidos Canadá, México y Brasil. Entonces, si eso lo desgranamos, porque no fructificando ese Tratado de Libre Comercio para las Américas, ellos, los norteamericanos, que sí tenían un plan B, que era el de los tratados bilaterales, iniciado con Chile, y después con los centroamericanos y República Dominicana, y luego Perú, Panamá y Colombia, eso es lo que hay, pues tenían ese plan B como diplomacia económica. Y ahí terminamos nosotros firmando un tratado, cosa que no ha hecho Brasil, que no ha hecho Argentina, que no ha hecho Uruguay, por ejemplo. Pero nosotros sí. Entonces, en las cifras concretas, cuando usted mira 2011, nosotros exportábamos a los Estados Unidos 16.000 millones de dólares. Y estábamos importando 11.000, había una balanza comercial favorable. Pero mire lo que ocurre hoy en día esa balanza es deficitaria, porque obviamente es mucho más lo que terminamos comprando que lo que podemos vender. Yo voté en contra del Tratado de Libre Comercio, en las circunstancias que tuve que vivir en el Congreso, porque pues he estado muy vinculado a la economía mundial y a la globalización en virtud de clases, y creo que todo esto era previsible. Ahora hay que recomponerlo en la medida en que se pueda. Hemos desperdiciado potenciales enormes como en materia de frutas, hay problemas con la tramitología, con licencias, con todo, pero es una realidad y como digo, hay que mejorar la competitividad, hay que ver en qué áreas, de todas maneras, pues las cosas nos pueden ser enderezadas un poco. Pero la realidad es que el tratado no ha sido benéfico. De 1 a 5, ¿cuánto saca? 2. 2. 2, claro que sí, 2. ¿Y para Daniel cuánto saca el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos? Para Estados Unidos 5, para Colombia 2. Así es. No, a ver, yo creo, y sin ser un experto en economía,
y más ideológicamente, que las sociedades abiertas, los mercados abiertos son beneficiosos para los países. Creo que se pueden establecer relaciones de gana-gana, pero Colombia ahí, más allá de sus exportaciones de hidrocarburos, que no necesitan un tratado de libre comercio, que son commodities, bienes primarios que se pueden transar en los mercados internacionales, no ha logrado sacar provecho. Yo tengo dudas de si la balanza deficitaria sea, es decir, el hecho de que Colombia importe más de lo que exporta, sea un signo negativo. Creo que las importaciones baratas han sido buenas para algunos sectores de este país, para los consumidores de este país. ¿Se acuerda cuando por allá todo lo gringo era rarísimo, que tocaba irse a San Andrés a buscar unos Reebok? Pero Colombia definitivamente no ha sabido aprovechar lo que tiene y es un potencial exportador en una agroindustria que no arrancó en estos 8 años. No arrancó, y el tema de los ¿Dice usted que debería exportarse mucho de Colombia? Aguacate, uchuvas. El aguacate es una exportación y un bien increíblemente valioso, así sea digamos un bien primario, no es manufacturado, pero tiene un mercado creciente en Estados Unidos. Creo que hay un potencial ahí. Colombia no ha sabido y no ha logrado. ¿Cuánto nos demoramos? El Tratado de Libre Comercio se firmó en el 2012. Sí. En el 2012, y hasta este año, 5 años después, logramos tener la entrada de los aguacates y los permisos fitosanitarios y toda la cosa para entrar a Estados Unidos, y todavía pues hay que esperar que esta cosecha empiece a dar, una cosecha que se demora, ¿no? Las uchuvas que se celebraron, entonces yo creo que ahí hemos perdido mucho tiempo, y como decía el profesor, bueno, ahora aquí tenemos unos problemas de competitividad enormes en la informalidad laboral, en la productividad. Los trabajadores en el sector informal son 23 veces menos productivos que los trabajadores estadounidenses. En el sector formal creo que la relación es de 6-1, ¿no? Incluso en el sector formal. Pero yo veo estas presiones como oportunidades para que la economía colombiana invierta en lo que necesita invertir, que es en educación, en infraestructura, para que esta balanza cambie de alguna forma y podamos exportar cada vez cosas que son más valiosas, que dan más empleo aquí en Colombia, no como el petróleo, que lo pueden sacar 2 o 3 tipos y cuenta por casi 80% de nuestras exportaciones cuando valía plata. Sí, así es. Sí, no, es que quería hacer la siguiente reflexión. Al final, el desarrollo de una nación depende del estado de los conocimientos. Esto es Augusto Comte, versión siglo XXI. Y realmente, sí, nosotros podemos mejorar extraordinariamente, por ejemplo, en aguacate, uchuvas, mango, papaya, lo que usted quiera. Pero el desarrollo tecnológico cada día crecerá en una proporción geométrica 2, 4, 8, 16, 32, 64. Mientras que nosotros, si crecemos aritméticamente, algo hacemos, que es 2, 4, 6, 8, lo que hacemos con la uchuva, ese tipo de productos. Entonces, por ejemplo, piense usted en equipos de medicina. Siempre tendremos que importarlos. Piense usted en todos los elementos electrónicos. Piense usted en todas las herramientas de transporte, es decir, en tecnología. Siempre seguiremos siendo el país idiota, como si no pensara, incapaz de hacer cosas, absolutamente subdesarrollado. Entonces, yo soy de los que creo, por ejemplo, que sí debiera haber una política de sustitución de importaciones. Es que no hacemos ni un jabón, como dije hace un rato. Entonces, esto es penoso para un pueblo, 50 millones de habitantes, llenos de inteligencia, pero con desperdicio de su inteligencia y de sus brazos. Entonces, esa es una reflexión muy importante, porque el progreso de un pueblo para medir o no su dependencia está en relación con el estado de los conocimientos. Entonces, el mundo desarrollado cada día cogerá más ventaja. Ni qué hablar, por ejemplo, del esquema armamentista o de otras complicaciones del mundo actual. De suerte que el Tratado de Libre Comercio pues, nos conduce a eso, a ser simplemente dependientes, buscando a ver con qué nos podemos defender, pero la relación siempre será extremadamente asimétrica. Y no debiera ser.
Bueno, espero poder hacer otro programa con ustedes dos para ver cómo van las relaciones con Estados Unidos. Ojalá Colombia no vuelva a tener unas relaciones con Estados Unidos como en los años 80, que nuestra adolescencia pues fue muy dura. Hacemos programa después de la desertificación. Ojalá Colombia no siga siendo campeón mundial de bicicleta estática. Daniel Pacheco, muy agradable, muy importante tenerlo usted aquí en Colombia Sin Fronteras. Muchas gracias por venir. Gracias, Jairo, por la invitación. Representante Jaime Bonahora, muchas gracias por su valiosa participación. Pues gracias a usted, Jairo, y un gran gusto haber compartido y departido acá con Daniel. Bueno, muchas gracias a nuestra querida audiencia. Hagamos un mundo mejor y una Colombia sin fronteras. Hasta la próxima.